La decisión era matemáticamente obscena. Si Balduino salía de Jerusalén para enfrentar a Saladino, condenaba a la ciudad. Si se quedaba detrás de las murallas, condenaba su corona a la humillación lenta de un asedio y a la descomposición interna de su corte. 50-1. La lógica pedía rendición, o al menos inmovilidad. Pero la lógica no gobierna cuando el poder huele sangre. Un rey de 16 años, con la mano derecha muerta de sensación y los pies envueltos en vendas que ya ocultaban carne ulcerada, eligió el único movimiento que parecía un error imperdonable: moverse hacia el sur, meterse en la boca del lobo y hacerlo a propósito. No era valentía romántica, era cálculo desesperado. Balduino entendía que su reino no estaba muriendo solo por el enemigo, sino por la idea de su debilidad. Y esa idea, si se consolidaba, lo mataría antes que la lepra. En Jerusalén, la enfermedad no era un secreto, era un argumento político. En los pasillos de piedra, donde el incienso se mezclaba con el sudor rancio de hombres que fingían devoción, se murmuraba castigo divino con la misma serenidad con la que se enumeran impuestos. Nadie decía leproso con voz normal. Lo pronunciaban como si fuera una sentencia judicial. Algunos varones, piadosos en público y carniceros en privado, ya apostaban por el día de su muerte. La lepra era una excusa perfecta. Deshumanizaba al rey sin necesidad de traición abierta. Balduino los escuchaba sin verlos, porque la corte te habla incluso cuando guarda silencio. Sentía la madera fría del trono bajo su cuerpo y debajo de esa frialdad, la vibración de una pregunta. ¿Quién manda en verdad? ¿El rey o el rumor? Cuando un reino empieza a obedecer al rumor, el enemigo ya no necesita cruzar el desierto. Y al sur, precisamente, el mundo musulmán había encontrado un nuevo centro de gravedad. Salah al-Din Yusuf ibn Ayyub no era solo un comandante, era una idea organizada. Egipto y Siria bajo una sola bandera, el Nilo y el Tigris conectados por una voluntad. Para él, el reino cristiano no era un adversario más, era una astilla religiosa clavada en la carne del prestigio, una ofensa que respiraba. La inteligencia era clara y cruel. El viejo rey Amalarico había muerto. El trono lo ocupaba un niño enfermo. En la mente de Saladino, esa ecuación ya estaba resuelta. Reunió un ejército enorme, no solo para vencer, sino para borrar. 26.000 hombres, mamelucos de élite, arqueros a caballo, infantería endurecida, una máquina con hambre y disciplina, cruzando el desierto como una sombra que crece. Balduino recibió los primeros reportes como se recibe una sentencia. Sin sorpresa, con asco. Gaza sería rebasada, Ascalón sería rodeada, y la carretera a Jerusalén quedaría abierta como una garganta. Sus consejeros le suplicaron el guión habitual: quedarse, negociar, fortificar, rezar. Era el guión de los hombres que desean sobrevivir al rey, no salvar el reino. Pero Balduino sabía algo que a los sanos se les escapa. Cuando la muerte ya vive en tu cuerpo, la amenaza externa deja de ser lo peor. Lo peor es la parálisis. Cada día que se escondía confirmaba la profecía de sus enemigos internos. Cada día que no actuaba hacía más fácil que lo destronaran con sonrisas. Así que reunió lo único que podía reunir: 500 caballeros, quizás 3.000 hombres de a pie, y una determinación que no venía de la fuerza, sino del límite. Cuando subió al caballo, lo hizo con movimientos controlados, como si su cuerpo fuera un mecanismo defectuoso. Las piernas no le obedecían del todo. La mano derecha era un objeto ajeno, envuelto y rígido, incapaz de sentir el cuero de las riendas. Y aún así, cuando su mirada recorrió las caras de sus hombres, no vieron a un inválido. Vieron a alguien que se negaba a pedir permiso para existir. Cabalgó hacia Ascalón y entró justo antes de que la vanguardia de Saladino cerrara el cerco. Fue, a ojos de cualquier estratega prudente, la firma de su propia tumba. Las murallas eran fuertes,
Sí, pero no eternas. Un asedio de 26.000 hombres no se resiste, se aplaza. Dentro de la ciudad, el aire se volvió denso, olor a metal, a miedo, a animales encerrados. Los soldados miraban las puertas como si fueran el borde del mundo. Afuera, el enemigo se desplegaba con calma, como quien organiza una ceremonia. Pero Balduino no había venido a esperar una muerte honorable. Había venido a forzar una grieta en la mente del sultán. Si Saladino estaba demasiado seguro, cometería el pecado favorito del poder: la arrogancia. Y esa arrogancia, en guerra, mata más que una espada. Esa noche, mientras las antorchas parpadeaban sobre la piedra y los hombres rezaban sin fe, Balduino escuchó el rumor del campamento enemigo y tomó la segunda decisión imposible. No se preparó para resistir, se preparó para salir. Sus varones lo consideraron locura. Salir significaba ser triturados en campo abierto, pero el rey leproso no estaba mirando la fuerza del enemigo, estaba mirando su confianza. Y en la penumbra, un nombre flotó como una navaja: Reinaldo de Chatillon, temperamento de bestia y mente de cazador. Murmuró que a veces la única forma de sobrevivir es atacar cuando el otro ya se cree vencedor. Balduino no respondió con discursos. Solo miró las puertas cerradas de Ascalón, como quien mira un ataúd, y decide abrirlo desde adentro. Porque si Saladino se equivocaba una sola vez, la historia podía cambiar en minutos. Al amanecer, Balduino dio la orden que convertiría la ciudad en trampa o en milagro. Y las puertas, que todos esperaban ver abrirse para una rendición, comenzaron a moverse. Saladino llegó a Ascalón convencido de que la guerra ya estaba decidida. No había prisa en sus movimientos, ni tensión en su rostro. Vio los muros, altos y antiguos, y dentro de ellos al rey leproso, con la élite militar del reino cristiano, atrapada como animales en una jaula. Kuznantopo, caballeros. Toda la flor de Outremer, concentrada en un solo punto. Para un hombre acostumbrado a pensar en términos de imperios, aquello no era una amenaza, era una oportunidad. No necesitaba destruirlos de inmediato. Bastaba con sellar las puertas y dejarlos pudrirse. El tiempo trabajaba para él. Jerusalén, desguarnecida, lo esperaba más al norte como una presa inmóvil. Fue entonces cuando cometió el error que marcaría su vida. No un error táctico complejo, sino el más antiguo y peligroso de todos: creer que el enemigo ya estaba muerto. Saladino dejó un destacamento mínimo para vigilar Ascalón, y sin siquiera organizar un cerco formal, tomó al grueso de su ejército y marchó hacia el interior del reino. No estableció líneas rígidas, no impuso disciplina absoluta. Permitió lo que todo ejército victorioso desea escuchar: permiso para saquear. Ramla, Lida, aldeas abiertas como cuerpos sin defensa. La orden no se gritó, se entendió. Y con ella, la maquinaria perfecta empezó a desarmarse sola. 26.000 hombres comenzaron a dispersarse como sangre derramada sobre la arena. Unidades separadas por kilómetros. Soldados cargando botín hasta convertir sus caballos en lastres. Oficiales que ya no daban órdenes, sino consejos. La victoria futura era tan segura que el presente podía desordenarse sin miedo. En la mente de Saladino, Ascalón era una tumba cerrada. Jerusalén, un trofeo esperando ser reclamado. La guerra, una formalidad pendiente. Dentro de Ascalón, Balduino observaba. No desde una torre heroica, ni con discursos encendidos, sino con la quietud de un hombre que sabe que solo habrá una oportunidad. Sus exploradores regresaban cubiertos de polvo con informes fragmentados. El ejército se alejaba, la nube de arena se dividía, las columnas ya no marchaban juntas. El destacamento dejado atrás era pequeño, demasiado pequeño. Balduino no veía números, veía patrones mentales. Vio el mismo vicio que corroía su propia corte, la certeza de que el poder irreversible. Y entendió algo que ningún varón quiso aceptar. No estaban atrapados, estaban cebando. Los consejeros insistieron. Salir era morir. El enemigo, incluso disperso,
seguía siendo aplastante. Era mejor resistir tras los muros, esperar términos, comprar tiempo. Pero Balduino no estaba negociando supervivencia. Estaba apostando por el colapso psicológico del enemigo. Sabía que, si Saladino lograba reorganizarse, no habría segunda oportunidad. El reloj no marcaba días, marcaba minutos. Cada instante que pasaba era una posibilidad menos de sorprender a un ejército que aún no sabía que estaba siendo cazado. La orden fue dada sin dramatismo. Prepararse para abrir las puertas. No para parlamentar, no para huir, para atacar. El murmullo recorrió la ciudad como una enfermedad nueva. Algunos soldados rezaron con desesperación auténtica. Otros afilaron sus armas en silencio, conscientes de que estaban siendo llevados a una carnicería. Había algo distinto en el aire. No era pánico puro. Era una tensión eléctrica, la sensación primitiva de estar a punto de romper una ley natural. Balduino apareció ante ellos montado, rígido, sostenido más por voluntad que por músculos. Su mano vendada colgaba inútil, pero su voz no tembló. No prometió victoria, no prometió salvación. Solo dijo que, si morían, lo harían avanzando. Al amanecer del 25 de noviembre, las puertas de Ascalón se abrieron de golpe. No hubo trompetas ni parlamentos. Fue una erupción. 500 caballeros irrumpieron como un proyectil vivo, una masa compacta de hierro y carne lanzada a toda velocidad. El destacamento musulmán encargado de vigilar la ciudad no tuvo tiempo de comprender lo que veía. Intentaron formar, gritar, montar. No pudieron. La carga los atravesó como si no existieran. Lanzas rompiendo huesos, caballos derribando cuerpos, gritos ahogados en segundos. Los vigías murieron sin enviar una sola advertencia. El silencio que siguió fue más mortal que el choque inicial. Y entonces comenzó la carrera. No hacia Jerusalén, no hacia una defensa desesperada. Balduino giró al norte, hacia el rastro de destrucción, hacia la horda dispersa, hacia el corazón desnudo de un ejército que creía haber ganado. La fuerza cristiana cabalgó sin detenerse, sin formar, sin esperar a la infantería. Era una cacería, y al frente, con el rostro cubierto por una máscara de plata para ocultar la carne corrompida, iba el rey leproso. No como un símbolo pasivo, sino como un desafío viviente. Mientras tanto, en los campamentos dispersos, los hombres de Saladino bebían, reían y cargaban botín. No sabían que la guerra había girado de dirección. No sabían que, desde el sur, algo imposible avanzaba a toda velocidad. La arrogancia había roto la forma del ejército, y cuando la forma se rompe, lo que queda no es fuerza, es masa vulnerable. El martillo ya estaba en movimiento, y todavía nadie, salvo Balduino, se entendía que el golpe no caería sobre un flanco ni sobre una retaguardia. Caería directo sobre el corazón. La noticia llegó a Saladino como llegan las mentiras cómodas, tarde y deformada. Sus exploradores, dispersos y relajados como el resto del ejército, no traían alarmas, sino certezas tranquilizadoras. El rey leproso seguía atrapado en Ascalón. Jerusalén estaba abierta. El avance era seguro. Saladino instaló su campamento principal cerca de un lugar sin importancia estratégica llamado Monte Guisard, una elevación polvorienta que servía más para descansar que para combatir. No levantó defensas profundas, no cavó fosos, no formó líneas. No había razón. La guerra, en su mente, ya había terminado. Lo que quedaba era administración de la victoria. A kilómetros de distancia, Balduino se movía como un cuchillo lanzado con los ojos cerrados. Sus exploradores regresaron con información que parecía absurda, incluso al escucharla. El campamento principal estaba desorganizado. Los hombres estaban a pie, las armas apiladas, los caballos sueltos pastando. No había formaciones, no había guardias en profundidad.
Era un cuerpo enorme, dormido con el cuello expuesto. La noticia no generó júbilo inmediato, generó terror, porque solo había una forma de explotar esa debilidad. Atacar de inmediato, sin escaramuzas, sin tanteos, sin retirada posible. Un golpe único, irrepetible. Balduino entendió que el tiempo era ahora el enemigo más letal. Si dudaban, si intentaban maniobrar, si esperaban a la infantería, Saladino reaccionaría. El ejército musulmán era grande, pero su ventaja residía en volver a ser ejército. Bastaba una orden clara, una línea formada, y los 500 caballeros serían triturados. La ventana de oportunidad no duraría horas, tal vez ni siquiera duraría minutos. Balduino reunió a sus comandantes. No hubo debate. Los hombres sabían lo que se les pedía antes de que el rey hablara. Les estaba pidiendo que cargaran contra un enemigo 50 veces superior en número. Les estaba pidiendo que apostaran sus vidas a la idea de que el miedo viajaría más rápido que las órdenes. Antes de moverse, Balduino hizo algo que selló el destino de la jornada. Ordenó que trajeran la reliquia más sagrada del reino. Un fragmento de la Vera Cruz, la madera oscura, gastada por generaciones de manos temblorosas, fue alzada entre los hombres. Para los caballeros, aquello no era un símbolo decorativo, era un contrato con la muerte. Desde ese instante, la maniobra dejó de ser puramente militar. Se convirtió en una guerra de significado. Ya no cabalgaban solo por tierra y tronos, sino por una narrativa que justificaba lo imposible. O morirían como locos, o vivirían como testigos de un milagro. No había una tercera opción. Balduino avanzó con dificultad, se arrodilló en la arena y bajó la cabeza ante la reliquia. No pidió supervivencia, pidió que su muerte, si llegaba, sirviera para algo. Sus hombres lo observaron en silencio. Vieron a un cuerpo roto humillarse sin vergüenza. Y en ese gesto entendieron que no los estaba enviando a morir mientras él se escondía. Iba con ellos, al frente, como si el dolor constante lo hubiera liberado del miedo. La orden se dio al caer la tarde, primero al paso, luego al trote, después al galope. 500 caballeros formando una cuña, bajando lanzas, alineando escudos. El suelo empezó a temblar antes de que el campamento musulmán comprendiera lo que ocurría. El sonido llegó primero, un trueno continuo que no encajaba con ningún patrón conocido. Luego apareció la nube de polvo y finalmente emergieron las figuras, jinetes blindados avanzando desde el horizonte como espectros, con el sol poniente reflejándose en los yelmos, cegando a los hombres que apenas alcanzaban a girarse. El pánico no se anunció, simplemente estalló. Soldados a pie corriendo hacia monturas sin ensillar, oficiales gritando órdenes contradictorias, armas apiladas que nadie lograba alcanzar. La guardia personal de Saladino, los mamelucos, intentó formar una línea defensiva. Eran los mejores guerreros del mundo islámico. Pero incluso los mejores necesitan segundos para organizarse. Y esos segundos no existieron. La carga cristiana no buscó flancos ni puntos débiles. Apuntó directo al centro, directo al símbolo, directo a Saladino. El impacto fue brutal, físico, animal. Lanzas atravesando cuerpos, caballos embistiendo hombres que no habían tenido tiempo de levantar un escudo. La línea mameluca se dobló. Luego se rompió. No fue una derrota ordenada, fue una implosión. El campamento entero colapsó sobre sí mismo. El terror se propagó como una infección. Los hombres no huían de los caballeros, huían de la idea de que aquello no era humano, que algo antinatural había caído sobre ellos. Saladino observó la escena desde el caos creciente. Vio a su guardia morir a su alrededor. Vio estandartes caer. Vio la máscara de plata del rey leproso avanzar en el centro del infierno. En ese instante, el gran estratega comprendió su error. Había visto números, pero no había visto voluntad. Había visto enfermedad, pero no había visto hambre. Entendió, demasiado tarde, que no estaba siendo atacado por 500 hombres, sino por una decisión tomada sin posibilidad de retirada.
La orden de retirada fue dada, pero una retirada requiere orden. Y el orden ya no existía. Solo quedaba la huida. Saladino montó su camello más rápido y escapó por segundos, protegido por cuerpos que morían para comprarle tiempo. Detrás de él, el ejército más grande que había reunido hasta entonces se desintegraba en una estampida sin dirección. Los 500 caballeros no ganaron matando a 26,000 hombres. Ganaron rompiendo algo más frágil que la carne, la certeza de invencibilidad. Cuando cayó la noche, Montegisart no era un campamento. Era un campo de gritos, cadáveres y botín abandonado. Y el mundo, sin saberlo aún, había presenciado el día en que un rey moribundo obligó a un imperio a huir de su propia sombra. La victoria no se celebró como suelen celebrarse las victorias. No hubo cantos prolongados ni euforia limpia. En Montegisart, el aire estaba demasiado cargado de sangre, excremento y metal caliente como para permitir ilusiones. Los 500 caballeros seguían vivos, sí, pero casi ninguno ileso. Muchos sangraban dentro de sus armaduras, otros apenas se mantenían a caballo. La infantería cristiana llegó tarde, no para luchar contra un ejército formado, sino para recorrer un paisaje que parecía el resultado de un castigo bíblico. Cuerpos aplastados unos contra otros, hombres ahogados en arroyos secos, animales destripados abandonados con el botín aún atado a sus lomos. Aquello no era una retirada, era un suicidio colectivo provocado por el pánico. Balduino recorrió el campo lentamente. No podía desmontar sin ayuda. Su cuerpo temblaba por el esfuerzo y el dolor, pero su mente estaba lúcida. Vio con claridad algo que sus hombres aún no entendían. Esto no había sido un milagro. Había sido una ejecución psicológica. Un ejército no había sido vencido por fuerza bruta, sino inducido a destruirse a sí mismo en el peor momento posible. El terror había hecho el trabajo que la espada no podía. Y el terror, pensó Balduino, es un recurso que no se puede gastar 2 veces contra el mismo enemigo. La noticia se expandió como un incendio imposible. Aunque en Jerusalén, la ciudad que esperaba un asedio y encontró salvación, la reacción fue histeria colectiva. Campanas, llantos, plegarias convertidas en gritos. El rey leproso regresó no como un enfermo tolerado, sino como una figura casi mítica. La gente se arrojaba al suelo cuando pasaba. Algunos intentaban tocar su manto, otros besaban la tierra que pisaba su caballo. Para el pueblo, Balduino ya no era solo un rey, era la prueba viviente de que Dios todavía miraba a Jerusalén. La lepra, que había sido un estigma, se transformó en señal de sacrificio. El cuerpo corrompido dejó de ser impureza, pasó a ser martirio anticipado. Pero mientras la ciudad celebraba, Saladino huía. Cabalgó día y noche con un puñado de guardias, cruzando el Sinaí con la garganta seca y el orgullo hecho polvo. El conquistador de Egipto regresó a El Cairo sin estandartes, sin tesoros, sin ejército. De los 26,000 hombres que habían cruzado la frontera, apenas unos miles lograron volver. El resto quedó esparcido entre el polvo y el silencio. Cuando Saladino atravesó las puertas de la ciudad, la realidad se volvió innegable. El invencible había sido derrotado, no por una coalición mayor, no por una traición interna, sino por un rey adolescente que se caía a pedazos. Esa derrota no lo destruyó, lo transformó. Saladino entendió que había cometido el pecado supremo del poder: confundir superioridad con inevitabilidad. Había permitido que su ejército se degradara en una turba satisfecha, cargada de botín, convencida de que la victoria era una formalidad. Había subestimado a un enemigo porque su cuerpo estaba enfermo. En privado, sin testigos, juró no volver a cometer ese error. La humillación de Montegisart se convirtió en una lección grabada a fuego. La próxima vez, no habría dispersión, no habría saqueo, no habría confianza prematura. El sultán comenzó a reconstruir, no solo hombres, sino disciplina. Balduino, por su parte, no se dejó cegar por la gloria. Sabía que había comprado tiempo, no paz.
Años, quizás una década, arrancados al destino con violencia absoluta. Pero el enemigo no estaba muerto, solo herido. Y un depredador herido es más peligroso que uno confiado. Usó el botín capturado, los tesoros personales de Saladino, sus caballos de guerra, sus estandartes, no para banquetes interminables, sino para reforzar murallas, asegurar alianzas y pagar soldados. Gobernó como un hombre consciente de que su reloj interno avanzaba sin piedad. Cada día la lepra reclamaba algo nuevo. Un poco más de entumecimiento, un poco menos de control. El dolor se volvía más constante, más íntimo. En la corte, sin embargo, la victoria no eliminó el veneno. Solo lo ocultó bajo una capa de entusiasmo. Los mismos varones que habían rezado por su muerte ahora competían por su favor. Las intrigas no desaparecieron, se sofisticaron. Balduino lo sabía. Por eso no se permitió descanso. Sabía que la próxima confrontación no sería como la anterior. Saladino había aprendido. Y cuando un enemigo aprende, la historia deja de premiar la audacia y empieza a castigar el error mínimo. Fue entonces cuando Balduino tomó una decisión que no buscaba defender, sino provocar. Una decisión que transformaría la victoria en un desafío abierto. No bastaba con esperar el próximo ataque. Si el duelo iba a continuar, debía forzar el terreno, elegir el punto de fricción, clavar una amenaza directa en el corazón del imperio enemigo. La idea empezó como un murmullo estratégico y terminó como una orden clara. Construiría una fortaleza donde Saladino no podía ignorarla. No un muro pasivo, una daga. El lugar estaba claro, el vado de Jacob, el paso vital entre Damasco y Egipto. Controlar ese punto significaba estrangular las arterias del imperio de Saladino. No era una defensa, era una provocación deliberada. Y Balduino sabía exactamente lo que estaba haciendo. Porque si Monteguisar había sido un golpe nacido de la arrogancia del enemigo, el vado de Jacob sería el escenario donde el enemigo regresaría, ya sin arrogancia y con sed de revancha. El castillo comenzó a levantarse como una afrenta de piedra. No creció en silencio ni en secreto, sino a la vista del mundo musulmán, como si Balduino quisiera que cada bloque colocado fuera un mensaje personal. En el vado de Jacob, donde el Jordán se estrecha y obliga a las caravanas y ejércitos a concentrarse, los ingenieros cristianos trabajaban día y noche. Cada golpe de martillo era un latido de desafío. Aquella fortaleza no protegía a Jerusalén, la amenazaba hacia afuera. Controlaba la carretera entre Damasco y Egipto, el cordón umbilical del imperio de Saladino. Si se completaba, no solo cortaría suministros, humillaría al sultán ante sus propios hombres. Balduino lo sabía, y Saladino también. La reacción inicial de Saladino no fue furia, sino cálculo. Había aprendido en Monteguisard que la ira ciega conduce al error. Esta vez intentó algo distinto. Envió mensajeros con oro, no con amenazas. 60.000 dinares, una fortuna obscena, un precio suficiente para comprar años de estabilidad al reino cristiano. El mensaje era claro: detén la construcción y conserva lo que has ganado. Balduino escuchó la oferta desde su trono, con las manos cada vez más rígidas, los pies cada vez menos suyos. No respondió con discursos ni gestos teatrales. Simplemente se negó, no por orgullo vacío, sino porque entendía el lenguaje del poder. Aceptar el oro significaba reconocer que el castillo era ilegítimo. Y Balduino no estaba construyendo para negociar, estaba construyendo para forzar una reacción. Saladino dobló la apuesta, 100.000 dinares, suficientes para mantener al reino entero durante un año. Era una oferta de paz envuelta en humillación controlada. Balduino volvió a negarse. Con cada negativa, la tensión se espesaba. El mensaje ya no era ambiguo. La tregua era una ilusión y el duelo seguía vivo. El sultán comprendió entonces que no podía permitir que aquella daga terminara de afilarse. Si dejaba que el castillo se completara, parecería débil.
Y en el mundo que gobernaba, la debilidad no se discute, se explota. En el año 1179, Saladino marchó de nuevo, pero no era el hombre que había huido de Montagissar. Esta vez, su ejército avanzaba compacto, disciplinado, sobrio. No había permiso para saqueo, no había dispersión. Cada unidad sabía su lugar. Cada oficial entendía que aquella campaña no era una conquista rápida, sino una corrección histórica. La revancha debía ser limpia, pedagógica, definitiva. Balduino, al enterarse, reaccionó como siempre. No esperó detrás de los muros. Reunió a sus caballeros, templarios y hospitalarios, y cabalgó para interceptar. Creía conocer a su enemigo. Creía, quizá por primera vez, que podía repetir el pasado. El encuentro se produjo en campo abierto, en un terreno que parecía familiar, casi cómodo. Balduino avanzó con confianza, apoyado por hombres que aún creían en el eco de Montagissar. Saladino, al verlo acercarse, hizo algo que el Balduino victorioso no esperaba. Fingió una retirada parcial, un retroceso ordenado, tentador, diseñado para despertar la memoria del triunfo anterior. Los caballeros cristianos, en especial los templarios, vieron una oportunidad, un flanco que se abría, un enemigo que cedía. El impulso fue irresistible. Cargaron. Fue el instante exacto en que la historia giró. Lo que parecía debilidad era una tenaza. Desde las colinas, fuerzas ocultas cayeron sobre los flancos cristianos. Desde el frente, la retirada se convirtió en cierre. El ejército de Balduino quedó atrapado en un embudo de acero y polvo. La coordinación musulmana era impecable. No había pánico, no había improvisación. Era una lección aplicada con frialdad. Los templarios fueron rodeados y destrozados. La caballería pesada, sin espacio para maniobrar, se convirtió en blancos aislados. No fue una batalla, fue una ejecución táctica. Balduino luchó con una furia que desmentía su cuerpo. Su caballo fue alcanzado y cayó. Por un instante, el rey estuvo en el suelo, vulnerable, rodeado de caos. Sus guardias lo arrastraron a la fuerza, salvándolo de la captura por segundos. Mientras huía, vio estandartes caer, hombres gritar, la formación romperse. Entendió, con una claridad cruel, que había mordido el cebo, que por primera vez había jugado el juego del enemigo y perdido. Detrás de él, decenas de sus mejores caballeros fueron capturados, incluido el gran maestre del temple. El ejército cristiano se desintegró y huyó hacia el norte, desmoralizado y sangrante. Saladino observó la retirada sin euforia. No persiguió con desorden. Había logrado lo que necesitaba: restaurar la jerarquía psicológica. Montagissar había sido una anomalía. Aquello era la corrección. El mensaje era claro para Balduino y para el mundo. El sultán había aprendido. Y ahora, con el ejército cristiano roto, giró su atención hacia el verdadero objetivo: el castillo del vado de Jacob, Chastelet, la causa de todo. La fortaleza quedó sola. Desde sus muros, los templarios vieron a lo lejos el polvo de la derrota. Vieron estandartes que no regresaban. Entendieron, sin necesidad de mensajeros, que nadie vendría, que habían sido colocados allí como una pieza avanzada en un tablero que acababa de voltearse. Reforzaron puertas, calentaron aceite, afilaron espadas. No porque creyeran en la salvación, sino porque no sabían rendirse. Defendían una tumba aún en construcción. Balduino fue llevado a Safed, magullado, derrotado no solo en el cuerpo, sino en el juicio. La caída había sido física y moral. Sabía lo que vendría. Y esta vez, no había cálculo brillante, ni ventana de oportunidad. Solo la certeza de que los hombres que había enviado al vado de Jacob iban a morir, y que esa muerte sería el precio de su provocación. La revancha de Saladino no había terminado. Apenas comenzaba. L'Illusion comenzó sin ceremonias, como comienzan las venganzas largas.
El 24 de agosto, el ejército de Saladino rodeó Chastelet con una precisión que no dejaba espacio a la esperanza. No hubo parlamentos, no hubo ofertas de rendición. Esta vez no se buscaba una victoria estratégica, se buscaba una demostración. El castillo, todavía incompleto, todavía oliendo a cal húmeda y madera recién cortada, se convirtió en un objeto a destruir, no a conquistar. Para Saladino, cada piedra era un insulto personal. Para los hombres dentro, cada golpe era un recordatorio de que estaban solos. Las catapultas comenzaron a lanzar su mensaje desde el primer día. Piedras enormes golpeaban los muros sin pausa, día y noche, como si el tiempo mismo se hubiera vuelto un arma. El sonido era constante, un trueno repetido que vibraba en el pecho y erosionaba la mente. Los templarios respondían con fuego griego, con flechas, con salidas desesperadas que terminaban en sangre. Reparaban brechas bajo lluvia de proyectiles, arrastrando cuerpos para usarlos como parapetos improvisados. No defendían un castillo terminado, defendían una promesa rota. Y aún así, resistían. Durante 5 días, Chastelet se negó a caer. Cada asalto frontal fue rechazado con ferocidad. Los defensores luchaban con la claridad que solo da la condena. No había futuro que conservar. En ese infierno de polvo, humo y gritos, los hombres ya no distinguían el amanecer del anochecer. Dormían a intervalos, con el metal caliente pegado a la piel. El miedo no desapareció, se volvió funcional. Pero los muros, incompletos y castigados, comenzaron a agrietarse. Y Saladino, paciente hasta entonces, decidió terminarlo de una vez. Ordenó a sus ingenieros cavar, no para abrir una brecha visible, sino para atacar desde abajo, donde la piedra no puede defenderse. Mineros especializados comenzaron a excavar túneles bajo la torre principal, apuntalándolos con vigas de madera. Trabajaron sin descanso, respirando polvo y oscuridad, guiados por una idea simple y cruel: derribar el corazón del castillo y dejar que todo lo demás muriera con él. Cuando los túneles estuvieron listos, los llenaron de leña, amubén, azufre y alquitrán. Luego prendieron fuego. Dentro de la torre, los defensores sintieron el calor primero, un calor antinatural que subía desde el suelo, que hacía sudar la piedra. No entendían qué ocurría. Algunos pensaron en incendios lejanos, otros en alucinaciones. Entonces las vigas ardieron, el soporte cedió, la tierra tembló. La torre principal colapsó sobre sí misma con un rugido que ahogó todos los demás sonidos. La nube de polvo cubrió el castillo como una mortaja. El muro se abrió. El corazón quedó expuesto. No hubo espera. Miles de soldados musulmanes cargaron a través de la brecha gritando. Lo que siguió no fue una batalla, fue una matanza. Los templarios supervivientes lucharon entre ruinas, en escaleras rotas, en habitaciones llenas de humo. Mataron y murieron sin orden ni esperanza. Fueron cazados uno por uno. Cuando terminó, el suelo estaba cubierto de cuerpos y fragmentos de armadura. Y el castillo ya no era una fortaleza, era un osario. Saladino no concedió clemencia. 700 defensores fueron ejecutados en el acto. Otros cientos encadenados y enviados a los mercados de esclavos de Damasco. No por necesidad económica, sino por mensaje político. El castillo fue desmantelado piedra por piedra. Nada debía quedar en pie. Ningún rastro del desafío de Balduino. Chastelet fue borrado del mapa como si nunca hubiera existido. La noticia llegó a Balduino como un golpe sordo. 700 hombres muertos, cientos esclavizados, su fortaleza convertida en polvo. No era solo una derrota militar, era una amputación moral. Comprendió que el hombre que había huido de Monte Gisard estaba muerto. El Saladino que ahora avanzaba era frío, metódico, inmune a la provocación. Había aprendido, y esa comprensión fue más dolorosa que cualquier herida. La lepra avanzó como si celebrara la derrota. El cuerpo del rey se deterioró con una velocidad aterradora. La vista comenzó a fallar. Las manos se cerraban en garras inútiles.
El dolor se volvió constante, íntimo, imposible de ignorar. Balduino se encerró, no por cobardía, sino por lucidez. Sabía que el duelo había cambiado de fase. Ya no se trataba de golpes brillantes, sino de resistencia prolongada. Y su cuerpo no estaba hecho para el tiempo largo. Mientras tanto, en Jerusalén, las ratas comenzaron a moverse. La corte, que había callado por miedo tras Montejizar, volvió a llenarse de susurros. ¿Quién gobernaría cuando el rey ya no pudiera levantarse? ¿Quién heredaría un reino asediado y enfermo como su soberano? La victoria pasada ya no protegía a Balduino. El poder, como la carne, se estaba descomponiendo. Y Saladino, desde Damasco, observaba sin prisa. Sabía que ya no necesitaba atacar de inmediato. El reino empezaba a romperse desde dentro. La guerra cambió de forma sin anunciarlo. Ya no avanzaba con ejércitos masivos ni con asedios espectaculares, sino como una enfermedad lenta que se infiltra en los márgenes. Saladino comprendió que no necesitaba arriesgarse a otra confrontación directa mientras el reino de Jerusalén se desangraba solo. Ordenó incursiones constantes, precisas, casi quirúrgicas. Arqueros a caballo cruzaban el Jordán al amanecer, incendiaban granjas, destruían molinos, degollaban ganado y desaparecían antes de que pudiera organizarse una respuesta. No buscaban gloria ni botín duradero. Buscaban terror, hambre, desplazamiento, que la gente dejara de creer que el rey podía protegerlos. Los campos comenzaron a vaciarse. Los campesinos huían hacia las ciudades, llevando consigo historias de jinetes invisibles y fuego repentino. Jerusalén, Acre, Tiro se llenaron de bocas hambrientas. El precio del grano subió. El comercio se ralentizó. El oro ganado en Montejizar se evaporó pagando mercenarios incapaces de atrapar sombras. Era una guerra de 1000 cortes, y cada corte debilitaba un poco más la fe en Balduino. El rey, ciego casi por completo, sentía esa pérdida como una presión constante en el pecho. No podía montar, apenas podía escribir. Gobernaba desde una cama, dictando órdenes con una voz que ya no imponía miedo, sino compasión. Y la compasión, en política, es una invitación al desafío. La corte se fragmentó abiertamente. Los varones locales, cansados y empobrecidos, hablaban de treguas permanentes, de coexistencia forzada. Los recién llegados de Europa, nobles sin tierras ni paciencia, clamaban por guerra total, por una cruzada que nunca llegaba. Entre ellos emergió con rapidez un hombre alto, atractivo y peligrosamente vacío, Guy de Lusignan. No tenía un historial de victorias ni una mente estratégica notable, pero poseía algo más útil en ese momento: ambición sin escrúpulos y el favor de Sibila, la hermana del rey. El matrimonio fue celebrado como un asunto dinástico, pero Balduino lo percibió como una sentencia. Vio en Guy al tipo de hombre que confunde coraje con imprudencia y autoridad con derecho divino. Intentó advertir a su hermana, la llamó a su lecho, le habló con la franqueza de quien ya no teme las consecuencias. «Este hombre nos perderá», le dijo. Sibila no escuchó, o no quiso. Mientras el reino se disputaba su propio futuro, Saladino esperaba. No atacaba Jerusalén, no necesitaba hacerlo. Cada año que pasaba, Balduino perdía un poco más de control. Y entonces, uno de los hombres que mejor encarnaba la violencia sin disciplina, le entregó al sultán la excusa perfecta. Reinaldo de Chatillon, señor de Kerak, el mismo que había susurrado locuras antes de Montejizar, decidió romper una tregua firmada por el propio rey. Atacó una gran caravana comercial que cruzaba el desierto. No fue una escaramuza, fue una masacre. Los guardias fueron asesinados, el botín saqueado. Los rumores corrieron rápido. La caravana viajaba bajo protección directa de Saladino. Algunos dijeron algo aún peor, que miembros de su familia van entre los viajeros. La reacción fue inmediata.
Saladino envió embajadores a Jerusalén exigiendo justicia, devolver el botín, entregar a Reinaldo. Balduino se encontró atrapado en una jaula política. Sabía que Reinaldo había cruzado una línea irreversible, pero entregarlo significaba admitir que el rey ya no controlaba a sus propios varones. Optó por una salida imposible. Ofreció compensación en oro, pero se negó a entregar al hombre. Fue una decisión nacida de la debilidad, no del orgullo. Y Saladino la leyó con absoluta claridad. El rey leproso ya no gobernaba, administraba una descomposición. La tregua murió ese día. En 1183, Saladino juró públicamente que mataría a Reinaldo de Chatillon con sus propias manos. No era retórica, era una promesa personal. Reunió el mayor ejército que había convocado hasta entonces y marchó hacia Kerak. No como una campaña más, sino como una vendetta metódica. 8 catapultas comenzaron a golpear los muros día y noche. El asedio no buscaba rendición rápida, buscaba desgaste, humillación, espectáculo. La noticia llegó a Jerusalén en medio de una celebración. Una boda, música, vino, una ilusión de normalidad. Cuando el mensajero irrumpió en la sala, el silencio cayó como una losa. Kerak estaba sitiada. Si caía, el camino a Jerusalén quedaría abierto. Todos los ojos se volvieron hacia el rey. Balduino yacía en su cámara, apenas respirando. Su cuerpo era un mapa de ruinas. Ciego, paralizado, incapaz de sostenerse. Sus consejeros hablaron con la crueldad práctica de quienes ya hacen cálculos post-mortem. Majestad, nombre un regente. No hay nada que pueda hacer. Está muriendo. Balduino escuchó y decidió lo contrario. Con una voz que era apenas un hilo seco, dio la orden más insensata y poderosa de su vida. Marcharían. Si no podía montar, lo llevarían. Ordenó construir una litera reforzada, un lecho de campaña sostenido por los hombros de sus guardias. Al frente iría el estandarte real. La corte quedó paralizada. Iban a la guerra, encabezados por un cadáver viviente. Pero la noticia se extendió por la ciudad y obró un efecto que nadie había previsto. Soldados agotados, campesinos aterrorizados, hombres que habían empezado a creer que todo estaba perdido, sintieron algo que creían muerto, vergüenza de rendirse. La marcha fue una procesión fúnebre. Polvo, calor, silencio. Cada sacudida era tortura para el cuerpo roto del rey. Pero Balduino no se quejó. No podía. Y en esa inmovilidad forzada se convirtió en algo más poderoso que un general, un símbolo imposible de ignorar. Cuando los exploradores de Saladino anunciaron la llegada del Biat, ejército cristiano, el sultán preguntó quién lo lideraba. La respuesta lo dejó en silencio. No era Guy, no era un varón ambicioso, era Balduino, llevado en su cama. Saladino comprendió de inmediato lo que eso significaba. Luchar contra un ejército guiado por un mártir viviente era un riesgo estratégico y simbólico. Si vencía, solo habría matado a un moribundo. Si perdía, la humillación sería eterna. Ordenó levantar el asedio. Cuando Balduino llegó a las colinas, vio algo imposible. El ejército enemigo se retiraba. Había ganado sin combatir, pero ese último triunfo le costó lo que le quedaba de vida. Y él lo sabía, porque mientras los hombres celebraban, el rey sentía que el tiempo, por fin, lo había alcanzado. El regreso a Jerusalén no fue un desfile, fue un traslado de restos aún vivos. Balduino entró por las puertas de la ciudad sin verlas, llevado como se lleva una reliquia que ya no pertenece al mundo de los hombres. La victoria en Kerak había sido real y al mismo tiempo terminal. No había levantado una espada, no había dado una orden en el campo, pero había forzado al enemigo a retirarse usando la única arma que le quedaba. Su propia ruina expuesta. Ese gesto quemó lo último que quedaba de su cuerpo. Desde ese día, ya no volvió a levantarse por sí mismo. La ceguera se cerró por completo. La lepra, como si hubiera estado esperando ese último desafío, aceleró su avance.
Las manos se deformaron hasta volverse inútiles. El dolor dejó de ser episódico y se volvió continuo, un zumbido permanente que no respetaba el sueño ni la oración. Balduino gobernaba desde una cama, dictando con frases cortas, respiraciones largas, silencios que decían más que las palabras. Y alrededor de esa cama, la corte volvió a moverse. El miedo que la mantenía contenida se disipó en cuanto el rey dejó de ser visible. Cuando el poder ya no puede caminar, los ambiciosos empiezan a correr. Balduino entendió que su última guerra no sería contra Saladino, sino contra su propia sucesión. Sabía con una certeza amarga que el mayor peligro para el reino no estaba en Damasco, sino en Jerusalén. Guy de Lusignan había demostrado ser imprudente, manipulable y peligrosamente confiado. Reinaldo de Chatillon era un incendio sin control, y Sibila, su hermana, estaba cegada por una lealtad que el reino no podía permitirse. Balduino convocó a los varones a su lecho, no para negociar, sino para imponer lo último que aún podía imponer, su autoridad moribunda. Con voz quebrada, despojó a Guy de la regencia, lo declaró indigno de gobernar. Fue un acto tardío, pero necesario. Sabía que no podía confiar el reino a su hermana mientras ella siguiera atada a ese hombre. Así que miró más lejos, más allá de los adultos que ya habían demostrado su corrupción. Señaló a su sobrino, Balduino V, un niño. Ordenó que fuera coronado de inmediato, no como una solución duradera, sino como un puente desesperado para saltarse a una generación entera. La coronación fue sobria, casi fúnebre. Un niño con una corona demasiado pesada, al lado de un rey que ya no podía sostener la suya. En marzo de 1185, Balduino IV murió. Tenía 24 años. Había pasado más de la mitad de su vida en guerra constante, contra un imperio en expansión y contra una enfermedad que lo devoró desde dentro. Su muerte detuvo el reino por un instante. Incluso en Damasco, Saladino guardó silencio al recibir la noticia. El duelo había terminado. El único enemigo que respetaba de verdad ya no estaba. El tablero quedaba libre para los hombres pequeños. El plan de Balduino comenzó a desmoronarse casi de inmediato. El niño rey duró poco, menos de un año. Su muerte llegó envuelta en rumores discretos, en miradas esquivas, en el susurro fácil del veneno. Nadie investigó con verdadera convicción. No hacía falta. La consecuencia era obvia. Sibila actuó con rapidez brutal. Se proclamó reina. En un acto de desafío abierto al legado de su hermano, coronó a Guy de Lusignan como rey consorte. El hombre que Balduino había intentado apartar regresó al poder por la puerta grande, sin haber aprendido nada. El primer movimiento de Guy fue devolverle plena autoridad a Reinaldo de Chatillon. El perro rabioso volvía a tener cadena larga, y como era previsible, no tardó en morder. Reinaldo atacó la caravana más rica que jamás había cruzado el desierto entre Egipto y Damasco. No fue solo botín. Los informes eran claros y devastadores. Entre los viajeros iba la hermana de Saladino. Aquello no era política ni provocación estratégica. Era una afrenta personal, un sacrilegio. La respuesta fue absoluta. Saladino juró sobre el Corán que el reino de Jerusalén caería y que Reinaldo moriría por su propia mano. Convocó la yihad total. Desde Egipto, Siria y Mesopotamia, los ejércitos comenzaron a marchar. Esta vez no había negociaciones, ni pausas, ni aprendizaje pendiente. Era la guerra final, y el reino que Balduino había sostenido con pura voluntad se preparaba para enfrentarla sin él, guiado por hombres que nunca entendieron el precio de su sacrificio. El desastre ya no era una posibilidad, era una cita. El verano de 1187 cayó sobre Tierra Santa como una tapa ardiente. El aire era seco, inmóvil, y el polvo se pegaba a la piel como una condena. Guy de Lusignan reunió todo lo que el reino aún podía reunir. No dejó guarniciones suficientes, no protegió las ciudades.
Sacó al campo a cada caballero, a cada soldado de a pie, como si la guerra se decidiera en un solo lanzamiento de dados. Llevaban consigo la Vera Cruz, la misma reliquia que Balduino había usado como catalizador en Monte Gesar. Pero el símbolo, sin la mente que lo comprendía, se convirtió en un peso muerto. Guy no marchaba con cálculo, marchaba con ansiedad. Saladino lo permitió. No lo atacó, no lo acosó. Lo observó avanzar lentamente a través del desierto, en pleno julio, cargado de armaduras, animales y hombres sin agua suficiente. Luego hizo el movimiento más simple y más letal de todos. Cerró el acceso a los pozos del lago de Tiberíades. No necesitó grandes batallas, solo paciencia. El ejército cristiano se detuvo, desorientado, rodeado por un enemigo invisible que no se mostraba, que solo esperaba. La sed comenzó a hacer su trabajo. Lenguas hinchadas, gargantas desgarradas, hombres rompiendo formación para buscar charcos inexistentes. Cuando Guy intentó maniobrar, ya era tarde. Saladino encendió la hierba seca alrededor del campamento. El humo empujado por Zoa, el viento, se metió en los ojos y los pulmones de los soldados cristianos. El calor se volvió insoportable. El fuego no era para quemarlos directamente, era para quebrarlos, para que el pánico hiciera el resto. La batalla de los cuernos de Hattin no fue un enfrentamiento entre ejércitos. Fue una ejecución lenta. Caballeros desmontados por la sed, aplastados por arqueros a caballo, infantería desintegrándose sin órdenes. La Vera Cruz cayó. El símbolo que había encendido el milagro ahora marcaba el final. Al caer la tarde, el ejército del reino dejó de existir. Guy de Lusignan fue capturado, temblando, derrotado sin haber comprendido jamás qué estaba haciendo. Reinaldo de Chatillon también fue tomado vivo. Ambos fueron llevados a la tienda personal de Saladino. Allí, el sultán cumplió el ritual de la hospitalidad. Ofreció agua fría a Guy. El rey derrotado bebió desesperado. Cuando intentó pasar la copa a Reinaldo, Saladino detuvo el gesto con una calma absoluta. A ese hombre no le ofrecí agua. La frase no necesitó explicación. Saladino se levantó, tomó su propia cimitarra y cumplió el juramento hecho años atrás. Decapitó a Reinaldo de Chatillon con sus propias manos. No fue un arrebato. Fue una sentencia ejecutada sin emoción visible. El hombre que había encendido la guerra murió allí, en silencio, sin gloria, sin testigos que lo defendieran. Guy fue enviado al cautiverio. Viviría para ver el resultado de su incompetencia. Con Hattin, el camino a Ba, Jerusalén quedó abierto. La ciudad, desprovista de defensores, exhausta y dividida, no tenía forma de resistir un asedio serio. Cuando Saladino llegó a sus muros, no encontró al rey leproso que lo había humillado años antes. Encontró una ciudad cansada, gobernada por sombras. Jerusalén se rindió, no con heroísmo, sino con resignación. El reino que Balduino había sostenido con su cuerpo roto se derrumbó en semanas. Y sin embargo, incluso en la derrota total, la sombra de Balduino IV permanecía. Saladino había vencido a Guy, había destruido ejércitos, había tomado la ciudad santa, pero sabía, con una certeza que nunca admitiría en público, que todo aquello había sido posible solo después de la muerte de su verdadero enemigo. Mientras Balduino vivió, Jerusalén no cayó, no por murallas, ni por números, sino por voluntad. La historia cerraba el círculo con una crueldad perfecta. La victoria final no fue una reivindicación del genio de Saladino. Fue la confirmación de la advertencia que Balduino había dejado atrás. Un rey no puede sobrevivir a un imperio. No puede sobrevivir a sus propios herederos. La caída de Jerusalén no fue un trueno, fue un suspiro largo y agotado. Cuando las puertas se abrieron y las banderas cambiaron, no hubo gritos de victoria ni incendios descontrolados. Hubo cansancio. Hubo alivio por el fin del miedo inmediato. Hubo una ciudad que entendía, demasiado tarde,
que había sobrevivido años, no por su fuerza, sino por un hombre que ya no estaba. Saladino entró como vencedor y administrador. Protegió lugares santos, ordenó disciplina, impuso un nuevo orden. El mundo lo celebró como el gran unificador. Pero en el fondo, incluso él sabía que esa victoria tenía un asterisco invisible. Había llegado después. La historia se apresuró a explicar lo ocurrido con tácticas, números y errores. Se habló de la sed en Hattin, de la incompetencia de Guy, de la brutalidad de Reinaldo. Todo era cierto y, al mismo tiempo, insuficiente, porque lo esencial no estaba en el último acto, sino en la ausencia que lo hizo inevitable. El reino no cayó cuando perdió ejércitos, cayó cuando perdió criterio, cuando la voluntad que lo había mantenido unido fue reemplazada por ambición hueca y orgullo sin cálculo. Balduino había entendido algo que sus sucesores nunca aprendieron. El poder no se hereda intacto, se administra con miedo, con paciencia y con límites. En Damasco, Saladino gobernó un imperio ampliado, pero marcado. La humillación de Montejizar nunca lo abandonó. Lo volvió mejor estratega, más frío, menos indulgente. Le enseñó que incluso el poder absoluto puede resbalar si desprecia a quien no parece digno. Ese aprendizaje, pagado con miles de vidas, lo convirtió en el hombre capaz de ganar la guerra final. Pero también lo dejó con una certeza incómoda. Su mayor enemigo no había sido un ejército, ni una cruz, ni una ciudad. Había sido un rey que no podía sentir su propia mano. Balduino IV quedó reducido en los relatos a una paradoja: el rey leproso, el niño enfermo, el héroe improbable. Pero esas etiquetas simplifican lo que fue, en realidad, una anomalía del poder. Gobernó sin cuerpo, con una mente forzada a pensar siempre desde el borde. No tuvo margen para la complacencia. Cada decisión era definitiva porque su tiempo era finito. Esa conciencia lo volvió preciso. Donde otros veían fe o locura, él veía ventanas. Donde otros buscaban gloria, él compraba tiempo. No ganó la guerra. Ganó algo más raro. Retrasó el final a un costo que solo él pagó por completo. Tras su muerte, el reino no fue derrotado por Saladino de inmediato. Fue derrotado por hombres que confundieron símbolos con estrategia y valor con ruido. Hattin no fue una tragedia inevitable, fue una consecuencia lógica. La Veracruz no salvó a quienes marcharon sin agua ni plan. Las coronas no dieron juicio a quien nunca lo tuvo. La sangre derramada no redimió la estupidez. Y cuando Reinaldo cayó bajo la cimitarra de Saladino, no murió un mártir, sino la última excusa. La historia suele premiar a los vencedores con coherencia retrospectiva. A Saladino se le concedió grandeza, y la mereció. A Jerusalén se le concedió martirio, y lo padeció. Pero entre ambos queda la figura incómoda de Balduino, que no encaja del todo en ningún relato cómodo. No fue santo ni monstruo. Fue un gobernante que entendió que el poder es, ante todo, una batalla contra la entropía, que el enemigo externo es peligroso, pero el interno es mortal, que la disciplina vale más que la fe, cuando la fe se usa como sustituto del juicio. Cuando el polvo se asentó y las crónicas cerraron el capítulo, quedó una lección que rara vez se cita porque incomoda a todos. Los imperios no caen por la fuerza de sus enemigos, sino por la mediocridad de sus herederos. Balduino sostuvo un reino con un cuerpo que se deshacía. Los que vinieron después lo perdieron con cuerpos sanos y mentes vacías. Y en ese contraste brutal se explica todo. El duelo terminó. El tablero quedó limpio, pero la sombra del rey leproso siguió allí, recordando que, a veces, la historia no avanza por quienes viven más, sino por quienes se niegan a caer cuando todo indica que ya deberían estar muertos.